Conéctate y vive a plenitud en @vivirpresentemente. Bienvenidos a Vivir Presentemente por tu emisora MDO Radio Podcast, quien les habla Jessica Daud. Aquí hoy estamos con alguien muy especial que nos acompaña en la cabina. Ella es Nair González, una mujer maravillosa, gran profesional, quien se ha desarrollado en el área de coaching, la programación neurolingüística. Nair es licenciada en educación aplicada también en el área universitaria, es mentora, consultora, facilitadora, asesora empresarial, empresaria, entre otros, porque también hay otros roles que no se mencionan, pero que son parte de la vida. Así que bueno, Sí. hablaremos con ella hoy de lo que son las conversaciones efectivas y cómo diseñarlas. Así que bienvenida, Nair, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Jessica, por la invitación a tu programa. Muy honrado de estar aquí. Y Igualmente. bueno, de todo eso que acabo de nombrar, me gusta mucho la manera y la presentación. Y bueno, pudiese agregar algo allí que en particular me especifico o me voy hacia el diseño de conversaciones por un tema de trabajo personal, después que hice una certificación de el coaching ontológico, donde realmente ahí descubrí, creo que la habilidad y el recurso de poder tener presencia en nuestras conversaciones. Y de verdad me distingo de alguna forma allí. Y por eso es en mi día a día que converso o promuevo el hecho de poder diseñar conversaciones para poder comunicarnos con otros. Y bueno, gracias de verdad por esta posibilidad y por permitir compartirlo aquí en tu espacio. No, gracias a ti, Nair. Y bueno, este tema a mí me encanta porque, bueno, incluso cuando lo escogimos, que nos conocimos y comenzamos a hablar sobre lo que ha significado el coaching, para ambas en nuestras vidas, bueno, precisamente resaltamos en esa primera conversación todo lo que me contabas y como el poder que nos ha dado a ambas que empezamos en la parte del coach ontológico, donde, bueno, la parte del lenguaje es fundamental y aprendimos que, bueno, que cada persona tiene un mundo interpretativo, de acuerdo a muchas cosas, a su cultura, a la crianza, a los valores que, bueno, específicamente determinan, cómo interpreta lo que escucha, lo que ve, las experiencias que tiene en la vida. Y yo digo, bueno, qué bien que ambas compartamos esa sincronía de lo que significa el lenguaje y sobre todo el tema de las conversaciones, que bien tú decías que lo viviste como una experiencia personal, que a través del aprendizaje que tuviste pudiste lograr conversaciones que te llevaron a cumplir ciertos objetivos y ciertas metas fundamentales en tu vida. Y es que el diseño de las conversaciones no es solo, o sea, yo no lo veo solamente beneficioso para la parte laboral, sino es que en el día a día, o sea, nosotros tenemos que hacer acuerdos diariamente. Si somos, si vivimos en pareja, pues con nuestra pareja. Si tenemos hijos, con nuestros hijos, con la maestra de nuestros hijos, con las personas que nos pueden colaborar en la casa. Si estamos empleados, pues con nuestros jefes. O sea, eso es algo que practicamos a diario. Y bueno, muchas veces pasa que en esas conversaciones simples, muchas veces, no son tan efectivas porque no decimos las cosas en el momento oportuno, en el tono oportuno. Quizás las hablamos desde un estado de ánimo que no es el más adecuado, el tono de voz, a veces hasta la conversación no verbal, que puede ser un gesto, una mirada, o quizás queremos decir algo, pero entonces nuestro cuerpo dice otra cosa. En fin, es bastante complejo. Sí, Entonces, sí. bueno, la idea de todo esto es que, bueno, podamos darle a las personas que nos están viendo y nos están escuchando una idea de qué significa para ti o de todo lo que tú has estudiado y has practicado, qué es una conversación efectiva. Bueno, yo pudiese comenzar
con un pensamiento de nuestro maestro Humberto Maturana, que realmente desde allí para mí parte todo el tema de las conversaciones, porque él dice, a ver, la aceptación del otro, la aceptación del otro como legítimo otro, porque todos los seres humanos de alguna forma en una conversación queremos ser reconocidos, queremos ser amados, palabras más, palabras menos. Realmente de allí es que parte el mundo relacional. A ver, y no es la aceptación de que yo, que de permitirme que tú quieres que yo sea lo que tú quieres que yo sea, sino la aceptación de realmente quién soy y que desde allí tú puedas reconocerme, aceptarme y respetarme. Entonces, desde allí parten las conversaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tú aceptas al otro tal como es, hay una distinción en ese lenguaje. Correcto, Ese ser humano tiene afirmaciones, declaraciones, juicios, opiniones, hasta su misma historia. correcto. Entonces, si hay un mundo que de alguna forma pudiésemos poner un granito de arena cada uno de nosotros para cambiarlo, es hacer preguntas. Es hacer preguntas en vez de emitir ese juicio o esa opinión, es cuál es esa conversación que vas a abrir para que el otro sea. ¿Cuál es esa Exactamente. conversación que realmente me va a permitir mirar al otro, escuchar al otro, ser empático y, y desde esa interpretación que él escucha lo que escucha y yo lo escucho como lo escucho, también entender que somos seres con distintas historias, que realmente hay una emoción que también viene acompañada por ese lenguaje, hay un cuerpo que también viene acompañada con ese lenguaje y emoción, y desde esa estructura o dimensión humana es que podemos entender cuando veo al otro que tiene un cuerpo, que tiene lenguaje y que tiene una emoción para comunicarse conmigo, qué historia hay detrás de lo que él me está diciendo, sin emitir juicios, sin caer en opiniones desde mis creencias, porque a veces entendemos al otro desde lo que yo he Claro, desde vivido, nuestra propia desde... historia, nuestra propia Exacto. interpretación. Pero qué bonito todo lo que comentas, porque eso de alguna manera trae el término de la empatía, ¿no? El ser empático con el otro. Nair, hablábamos en el bloque anterior, bueno, sobre lo que eran las conversaciones efectivas, la importancia que es mirar al otro como un ser humano partiendo de esa premisa tan importante de nuestro maestro Humberto Maturana, donde, bueno, el otro tiene su historia, tiene un mapa, lo que nosotros llamamos mapa, que es como todo eso que conforma ese gran metamodelo del lenguaje de la persona, que bueno, que parte de las creencias, la vivencia, la cultura, cosas como el entorno donde tú te mueves, el colegio donde estudias, la familia donde creces, todos esos juicios de valor, lo que es importante para ti, todo eso conforma como un gran modelo, ¿no? Que va a determinar cómo interpretas un evento, una palabra, una mirada. Y es que, bueno, eso es tan sencillo que lo podemos ver hasta en los niños. Yo tuve la experiencia, y esto es así como una cuña dentro del programa para darle contexto. Cuando Ujú, yo migré de país, mis hijos estaban muy pequeñitos, yo tengo dos hijos, y ellos estaban, bueno, de meses y casi 2 años. Tengo dos niños. Y en ese momento, bueno, ellos crecieron su infancia fuera de Venezuela, en otro país, estuvimos en Panamá 6 años aproximadamente, y su cultura fue la cultura panameña. Ellos crecieron en colegios que eran, bueno, súper sanos en relaciones, muy respetuosos, no digamos con muchos protocolos, pero bien sanitos en cuanto a relaciones, ¿no? O sea, cero ya. doble sentido, chalequeo, o sea, algún tipo de Ok. bullying ligero, pero muy distinto a lo que era la cultura acá. Cuando ellos regresaron, que bueno, no tenían conciencia de lo que era la cultura de Venezuela, salvo obviamente lo que uno conversa en la casa, y todo lo que era quizás el entorno de las amistades. Para ellos fue un choque terrible el hecho de cómo se hablaban
los niños de, no sé, te puedo decir que tenían 8 años, 6 años, eran las edades de mis hijos, con sus pares y, o sea, mis hijos venían atacados a la casa porque no entendían que de repente había tanto chiste, tanta broma y al final es que era como que te echaban un chiste, te podían lanzar algún tipo de, como decimos aquí vulgarmente, de chalequeo y de repente, o sea, ellos para eso era un insulto y no entendían como a los 3 segundos te estaban abrazando y eran tus mejores amigos. Entonces, Ajá, claro, en el mapa de ellos eso no existía. O sea, si alguien te dice algo, es seriamente recto como es. O sea, muy al estilo americano. Entonces, bueno, eso era como un juego de interpretación y bueno, era explicarles, mira, mi amor, aquí se juega así, de repente vas a escuchar una palabra que te puede parecer una mala palabra, no la repitas, fuera del contexto del colegio quizás me la puedas decir, esta palabra significa esto. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Un poco el juego de cómo interpretamos, que bueno, precisamente se va formando desde que nacemos. Porque de la manera como seamos criados, de repente, bueno, quizás tú ibas a casa de tus amigas o tus amigos y veías que de repente el trato entre la familia era más serio, era más echador de broma. Entonces, bueno, todo eso va conformando precisamente cómo tú interpretas lo que escuchas, la relación que haces de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de tus límites de tolerancia, de los límites que colocas. De repente para una persona puede ser chocante que uno ponga límites claros, pero bueno, eso también es una manera de hacerse valer, de tomar su respeto, desde obviamente desde un contexto neutral entendido por la sociedad. Quizás en Europa existan otros parámetros, en Asia existan otros, lo que es correcto o incorrecto por una cultura no lo sea para otra y así. En fin, ¿no? Como para dar un poco el contexto de cómo funcionan esos mapas en cada uno de nosotros, ¿no? Y que bueno, que va contextualizado incluso con la manera como expresamos nuestras palabras, en nuestro tono de voz, el gesto que hacemos, una pose de aburrimiento, una pose sí. de interés, Y no solamente allí, también en la parte de la cultura organizacional, ¿no? correcto, Cómo ahí ya estamos se en ese amplía. espacio Ujú. para poder comunicarnos con el otro, para poder de alguna forma distinguir qué quiere el otro dentro de la organización, que podemos evaluar, estudiar, medir, pero ahí hay negociaciones varias que se hacen con una cultura desde, sí, depende de la cantidad de años que tenga esa organización. Pasa igual cuando, con lo que pasó con tus niños, ¿no? Entonces, ¿sabes? Trasladarnos de un país a otro, mirar qué espacios estoy habitando, cómo estoy habitando ese espacio. Nos pasa también a los venezolanos que estamos fuera, que decidimos tomar la decisión de salir del país, muy distinto también cuando te llevas esta cultura hacia allá. Correcto, Entonces, desde allí es poder actuar de forma coherente, a ver, intentando poder utilizar aquellas palabras que no, que tengan intención, que tengan propósito, que manejar generalizaciones, evitar juicios y de esos juicios también poder validarlos para poder comunicarme transparentemente. Entonces, en una organización es necesario poder que exista la atmósfera de respeto. Mientras yo me traslado de un país a otro o regreso de otro país a ujú, Venezuela o decido tomar la decisión, el respeto creo que es mundial, ¿no? Entonces, si total, sabemos universal. manejar esto, es poder también tomar la decisión de retirarme en el momento adecuado o, o hacer la pregunta. Fíjate que ahorita investigando y haciendo estudios sobre inteligencia artificial, el PROM no te permite responder eh, la información que te pudiese dar si no haces una buena pregunta. Correcto, hasta para eso. Entonces, entonces te puede rechazar lo que tú estás pidiendo porque no lo sabes pedir. Entonces, en este momento, poder mirar la inteligencia artificial como un modelo de lo que realmente el ser humano está dispuesto a aceptar Claro.
o responder porque no sabemos preguntar. Sabemos emitir juicios, sabemos opinar, Es más sabemos fácil, hacer. claro, Sí. Entonces, oye, cuando soy una oferta en ese espacio, cuando hago una buena pregunta, claro. ¿cómo diseñar esas preguntas que son poderosas de tantas veces que estudiamos nosotros en la certificación del coach? Eso es ¿Cuál lo que es esa todos pregunta? queremos saber, Sí, cómo hacer esas preguntas, ¿cómo hacerla porque sí y ser? funciona aprender esto. Y totalmente, totalmente. Y realmente ver que esa conversación se convierta en una conexión o en una lección. ¿Cuál de esas dos decidimos? Y fíjate que no estoy hablando de negativo ni positivo, no, aquí. Que esa conversación que en este momento yo, en un espacio relacional, ya sea en el hogar, sea en mi organización, sea tomar decisiones, realmente se convierta en conectar o en una lección, en algo que tengo yo que aprender que todavía no veo, o una reflexión, porque también nos toca reflexionar de cómo hemos venido conversando o acompañando a otros de alguna forma para evitar el espacio del otro. Porque fíjate que cuando el ser humano está siempre dispuesto a quejarse o a rumiar, o otra vertiente es tener la razón. Entonces, estamos Sí, en esos la dos. lucha por tener la razón, exactamente. Sí. Entonces, oye, realmente tener la razón a ti te da la suficiente paz para seguir esa conversación, o el rumiar te hace que otros te escuchen o te acompañen. Yo me voy, ¿ves? Entonces, Claro. ahí hay mucho ego en ambas dos. Y entonces, es también tú como ser humano, si yo estoy buscando un beneficio que sea tanto emocional, eh, que sea hacia mi bienestar, eh, cómo me relaciono en este mundo que me genere a mí un vivir, un bienestar o un malestar. Ahí es donde también Correcto. tengo que tomar decisiones. Me Exacto, que voy al del final espacio, es un tema de elección, ¿no? O sí, sea, lo que decidamos escoger y eso que tú dijiste sobre el tener la razón y el lograr el objetivo es bien importante, ¿no? Porque muchas veces se generan discusiones en función a eso y ahí es donde tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de la conversación. Pero vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Nair, quiero que nos des esos tips de cómo pensar las preguntas que tenemos que hacer para tener conversaciones efectivas y qué debemos considerar. Hay que tener presente, Nair, si nosotros queremos diseñar una conversación que entendemos que sí se puede y de eso te has encargado de especializarte tú, así que ¿quién mejor que tú para decirnos cómo se puede diseñar una conversación efectiva y qué hay que tener en cuenta? yo esa respuesta te la voy a dar con una analogía, Perfecto. con el tema de un viaje. A ver, ¿qué hacemos cuando nos vamos a preparar ahorita que estuvimos en vacaciones? Que bueno, ya estamos retornando y antes de tomar la decisión hacia dónde vamos, tener el destino claro, ¿sí? ¿A dónde vamos a ir? Elegir la ruta adecuada, además de eso, prepararnos por si hay algún inconveniente, llevar medicina, este, que casi algunas personas se llevan su botiquín en una bolsita por si acaso, bueno, Correcto. algún inconveniente que suceda ahí. Ahí me parece que es una analogía perfecta para definir, tener el objetivo claro para una conversación, unas palabras clave para una conversación. Eh, Considero que si quieres ahondar sobre esto, poder este, investigar sobre los canales representativos con respecto a si la persona es visual, si es kinestésica, si es auditiva. Desde allí la parte del PNL que nos aporta y nos apoya ese recurso tan valioso como para distinguir en este momento cómo puedo hacer una conversación con Jessica donde la puedo, con el tiempo que tengo conociéndola, puedo distinguir O sea, ahí si ella, sería como analizar a nuestro interlocutor, o sea, para saber exacto. cómo le vamos a llegar. ¿Podría ser algo así? Exacto. Y Ok, desde allí, esa sería prácticamente una primera fase.
Ok, Luego, evaluarte cuáles son esas palabras que me desempoderan y me empoderan para poder conversar con el otro. Una de las tantas palabras que utilizamos es yo trato. El trato te desempodera, ¿no? Tratar, trato, realmente no te da una presencia en esa conversación. Entonces, ¿quién trata realmente? Es, claro. me determino a poder realizar esto contigo, porque si lo tratamos no lo hacemos, ¿sí? Es verdad, Igual, claro. igual que lo difícil. No, que esta situación, que este problema es difícil. Qué diferente Ujú, es cuando decimos qué situación tan compleja que pudiese ser algo complicada, ahí le bajamos un tono. Entonces, investigar, descubrir qué afirmaciones en ese lenguaje que yo utilizo o esa declaración hace que el otro no me escuche, que el otro no me atienda, que el otro no me mire. Y claro, más ahora que estamos con este dispositivo que es el totalmente. protagonista en una mesa, en un restaurante, en una conversación. Entonces, hasta llegar a acuerdos para poder utilizarlo, porque fíjate como tú decías, oye, qué cosas de estas que a ti te han pasado. Sí. Oye, de lo nuevo, te puedo decir que para mí esto no es tan necesario en una conversación o en mis espacios relacionales como poder mirar al otro, porque eso no va a volver a suceder. Claro. Si yo tengo una familia que se va del país o aquella que se fue que de repente no avisó, y Mm, entonces, oye, fíjate todo lo que pudieses haber hecho de alguna forma en ese momento hubo una barrera que no me permitió acercarme más que había un iPad o un celular o aquello que fue como distractor para poder acercarme a mí, a ti, y también correcto, acercarme a mí, porque mucho de lo que digo ahora es de lo que de alguna forma yo soy y el otro va a interpretar también. Fíjate correcto, que el lenguaje como no es inocente y no es lo que decimos, sino que interpretamos o de lo que el otro dice o de lo que yo digo. Desde allí también es ver qué palabras van a transformar no solamente a él, sino a mí, porque aquí la idea no es ganar y él pierda sí, o no es una aquella cuestión de pierda, competir, o sea, y no es vamos tras un competir, objetivo. total. Descubrir de alguna forma cómo esas conversaciones pueden cambiar el entorno, pueden transformar hacia ese objetivo, pueden, como decía, fíjate, una de nuestras maestras, que esa le tengo bien presente, decía Ivonne Hidalgo, toda conversación se hace posible porque hay un objetivo que realmente va hacia lo que yo quiero, hacia un posible futuro. Y realmente ese posible futuro se va a hacer porque primero, si yo lo planifico en las organizaciones y en mi espacio hay una conversación que se planifica. Además de eso, en la gestión gerencial hay hay una manera de donde yo pueda abrir esas conversaciones, pero también pueda de alguna forma permitir que tomemos decisiones porque hay una conversación que se abre. Y esa conversación que se abre, hasta para planificar mi futuro, yo tengo que Correcto. diseñarla. Sí, por Porque entonces, ejemplo, sí, disculpa. Ujú, no, entonces si no lo veo como, como importante, es detenerme. Oye, me detengo para poder reflexionar, abrir la boca y en el momento donde yo pueda estar coherente con mi lenguaje, con mi cuerpo y emoción, poder conversar con el otro, por ser cirujanos, exacto, con con una pincita. pinza, con Exactamente. pincita, que cada palabra que salga de mí sea luz, sea una palabra que se dice, pero que llegue al otro de una manera sana, porque si yo estoy sana, yo puedo conversar con el Correcto. otro, porque ahí no entro en la queja, ahí
no hay un dolor donde entro en llanto, ya hay algo que ya está sano. Yo no necesito Exacto, convencer al otro. El otro nada más con mi historia o desde lo que digo, ya quiere escucharme. Oye, yo quiero seguirte, yo quiero escuchar, claro. porque realmente, fíjate, el dolor donde no soy visto y no tengo presencia, allí se manifiesta mucho en las organizaciones o en la propia familia. Hay un dolor de no ser visto, hay un Sí, dolor eso de no es ser algo muy escuchado. común, es una herida súper común y todo esto se Sí, entrena al final, o sea, sí, no sí, sí. pensemos que es algo imposible, que, ay, bueno, es que yo normalmente soy una persona explosiva y nunca voy a cambiar, no, todo eso se entrena y para eso están los profesionales como tú que nos pueden ayudar a diseñar esas conversaciones. Yo creo que hay momentos muy álgidos como pueden ser, y esto por nombrar algunos de los que pueden resaltar en la cotidianidad, ¿no? Una renuncia, pedirle matrimonio a una chica, que normalmente Mm, la dirección correcta o la que aspirábamos las mujeres es que sea del hombre a la mujer. Ahorita hay muchas variaciones, pero bueno, ese tipo de cosas. Saber también cómo negociar las condiciones en pareja, que es tan hasta un importante esa divorcio. convivencia, hasta un divorcio, porque bueno, hemos visto muchísimos casos oye, eso también, los bienes, los hijos, negociar con los hijos en distintas etapas donde estén y ese diseño de conversaciones es realmente interesante y podemos entrenarlo. Y vamos a dejar para este último bloque, Nair, para que tú nos hables un poco. Yo tengo ahí unos tips porque yo también hice mi tarea, investigué y todo lo Buenísimo, demás. Tengo unos tipsitos buenísimo. allí que quiero validar contigo en el próximo bloque. Y bueno, y que nos hables de qué nos tienes preparados allí para las personas que deseamos aprender, porque esto es así como una abreboca, porque esto, como les estaba comentando, es un músculo, esto se entrena sí lo podemos hacer. Hay experiencias y testimonios que tú tienes de conversaciones y de logros exitosos a nivel laboral, personal, de tus clientes, de tantas cosas que se han podido lograr, ascensos, aumentos de salario, la creación de una compañía, la inversión de un negocio, tantas cosas fabulosas, pero ya sabemos cómo poder tomar esos primeros elementos para tener esa conversación efectiva. Y nos comentabas un poco de que, bueno, que ya va, hay que interpretar y como escanear hasta nuestro interlocutor. O sea, en qué momento preciso hablarle, cómo es la persona. Hay personas que son más visuales, más gráficas, incluso hasta cómo ir vestido, cómo estar en Sí, apariencia, el tono de voz que tenemos sí, que usar, el momento oportuno. Yo me acuerdo que por allí había un meme que tenía que ver con cuestiones de coaches y entonces era como que la esposa pidiéndole al esposo algo y quejándose de que no lo atendía, entonces le preguntaban, bueno, ¿y en qué momento se lo pediste? No, bueno, es que él estaba viendo, no sé, la final del Mundial de Fútbol. O sea, amiga, ese no es el momento. O sea, hay que también considerar sí. ese tipo de cosas, porque Ajá. muchas veces decimos, no, pero es que no me escuchan, es que esta persona es inaccesible, no logro que me escuche, pero nunca vemos qué ¿Cuál pasa es el del lado momento? de nosotros. O sea, yo estoy Sí, buscando el momento oportuno, tengo un mensaje claro que transmitir, estoy siendo reactiva cuando me comunico, o sea, estoy hablando de repente, no sé, hay un problema, lo que hablábamos esta mañana antes de entrar, en el condominio, que todos pasamos por ese tipo de situaciones. Oye, no es lo mismo que de repente yo tenga un bote en mi casa, no esté, sea una persona responsable y a los apartamentos de abajo se le inunde la casa y sea algo que escape de mis manos y vengan las personas a preguntarme con educación qué pasó, a que vengan casi que, bueno, pues a quemarme el apartamento porque piensan que yo abrí una tubería directa y les inundé la casa con todo el propósito del mundo. Entonces, un poco allí de, hey, ¿desde dónde estoy conversando? ¿Desde qué emoción estoy? ¿Desde la rabia? ¿Desde el enojo? ¿Desde el querer tener la razón? Y bueno, yo quiero allí. desde la queja. Exacto, desde tantas cosas, desde el juicio, de repente, mira, yo si yo no uso esto, o sea, no uso mis lentes, para salir a la calle puedo pasar por la persona más odiosa, antipática, maleducada, porque no veo las caras. Tengo una mala memoria, incluso para las personas que recién conozco. Yo necesito ver a la persona, no sé, como 5 veces, si no intercambio mucho con ella, para, o sea, tener esa cara registrada en mi mindset y poderla saludar. Entonces, a veces puedes pasar por antipática, odiosa, y resulta que no te vi.
O sea, y eso pasa muchísimo en muchísimas Sí, áreas, ¿no? No interpretar, de repente el otro no te saludó porque tuvo un mal día y no estaba pendiente, no estaba concentrado, en fin. Entonces, bueno, eso es un tema allí complejo que tiene muchos elementos y que no nos va a alcanzar el programa para hablar de todos. Yo tengo aquí unos tips que quiero compartir, Nair, y tú los validas, que es buenísimo. precisamente como para tener esa comunicación efectiva, ¿no? Que te pueda ayudar, bueno, en el mundo laboral, personal, en cualquier área en la que te estés desenvolviendo. Y uno es lo que tú decías, ¿no? Mirar a la persona cuando estás conversando con ella. Eso de que tú estás hablando y de repente la otra persona, ajá, está con el teléfono, sí, ok, si es que te responde, ¿no? Y mira, yo he probado algo y a veces lo hago mucho con mi esposo, ojalá que no esté escuchando este programa, porque a veces yo le lanzo cosas, pero como incoherentes, para ver si me está escuchando, y él me sigue la corriente y cambio de tema y le Eso vuelvo a está echar para buenísimo. atrás. Y entonces, mira, eso es como cuando yo estaba en la universidad, que teníamos un profesor que sabíamos que no leía los trabajos y le colocábamos palabras. Y yo me acuerdo que, mira, echábamos tanta broma porque le colocábamos en las tesis, que eran larguísimas, y le Ujú. colocábamos Pikachu entre todo el texto, Pikachu, un Pikachu, un Pikachu, Pikachu. Y tú puedes creer que en algún momento ese profesor resaltaba Pikachu, o sea, no leía todo. Y lo mismo pasa con las conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, el primer tip para mí es mirar a la persona y asegurarte de que exista esa reciprocidad de las miradas, ¿no? Que es mucho más profundo, interesante, sabes que la persona está presente, te está escuchando. Y no están ahí, pudiese agregar, el tema de esto es una burbuja. Total, no, no te aíslas, es No, que no puedes estar igualmente presente, aunque no, seas multitasking y todo lo demás. Mira, si tú quieres tener una conversación efectiva y quieres asegurarte, invita a la persona a crear ese espacio personal y con educación. Si lo ves tomando el teléfono, decirle, mira, necesito que en este momento me prestes atención 5 minutos, que estemos nada más conversando sobre esto, si es un caso de algo más personal, hasta con una amiga. A veces nos pasa y no que solamente no lo para, hacemos. y no solamente para esa conversación, pudiese agregar también para tu día a día, tomar la decisión Exacto, de llegar a casa y, oye, estuviste en tu labor, en tu trabajo, saliste, entonces llegar a la casa y saber que el otro está. Y los correcto. demás. Entonces, si hay Y niños pequeños, ¿cuál es la información que ellos están recibiendo? Porque son una esponja. Entonces, ¿cómo se comunican ellos y cómo nos vamos a comunicar nosotros para posteriores años o futuros? correcto. Entonces, realmente tomar la decisión del día a día de también hacerlo como, ¿sabes? Como parte del día a día para que Y esto como un sea normal. hábito. Correcto, eso es Sí, un hábito, tal cual, que te debemos hacer. El otro tips que anoté por aquí, Nair, era el de hacer preguntas. O sea, que buenísimo. para mostrar ese interés y que captes la atención y saber cómo hacerlas, ¿no? Que eso es un diseño que, bueno, que va más allá por ahí, que tú después nos vas a decir cómo nos vas a ayudar con eso. También no interrumpas, por favor, reconoce el momento adecuado para intervenir, como el ejemplo que les decía de la esposa que le va a pedir algo especial al esposo cuando está viendo el partido de fútbol. O sea, no. Considerar que la persona esté desocupada, que esté apta para pretender, incluso pedir una cita. A mí por lo menos me encanta que me escriban antes de llamarme. ¿Te puedo llamar en este momento? Entonces, oye, mira, de repente yo estoy atendiendo a un cliente por Zoom, estoy en una consulta, estoy en una diligencia, no puedo atender el teléfono y a veces, o sea, no hay nada más feo que diga rechazada. O sea, cuando a la persona le sale que le rechazan la llamada, o sea, súper incómodo. No, Entonces, no, bueno, o a veces no comenzar la interrumpir. conversación, también comenzar la conversación así, mira, tú y yo podemos hablar, o cuando hablamos. Entonces también el ¿Cuándo hecho es de, que, exacto, cuándo es que podemos ajá, hablar? Porque siempre estás o, ocupado. o dame un chance. Entonces, ¿saben? El tema del lenguaje corporal, la forma para Correcto, pedir conversar con el otro. Wow. exacto. Sí, desde ahí, porque de repente predispones a la otra persona, aunque sea verdad. O sea, nada más como Sí. que ya me están atacando. Entonces, bueno, eso, por favor, no interrumpir. No cambiar de tema de manera imprevista. Eso puede ser un Mm, truco para ver si la persona te está prestando atención, pero lo importante es enfocarte. Si quieres tener una conversación efectiva, vete con un objetivo y enfócate en eso. No cambies de tema. Muestra empatía por la persona que habla. Muéstrale gesto, lo estás atendiendo. Quizás esa persona nada más necesita que la escuche. Entonces,
está allí para la persona. No trates de controlar la conversación. Permite que se retroalimente, no atropelles, da ese espacio. Respeta también la manera de cómo respondes de manera verbal y no verbal. A veces no estás hablando, pero pones cara, te distraes, te tocas el cabello, agarras el celular, miras el reloj. ¿Cuánto nos ha pasado que nosotros lo hacemos a veces sin darnos cuenta, pero cuando lo vemos a otra persona nos causa rechazo, sentimos que no nos están prestando atención? Entonces, bueno, como que parta de nosotros ese ejemplo y las que somos mamás con los hijos, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible porque ellos son primero nuestros principales críticos, porque a mí me ha pasado. Y además que, bueno, después cuando hacen algo que no nos gustan, o sea, ahorita los adolescentes y los niños pequeños también no se callan nada y ya te lanzan aquella retroalimentación directa, para no decir que te lanzan Sí, esas puntas sí, y tú, bueno, tengo que aceptarlo, ¿no? Y bueno, juzgar también, no juzgar, digamos, pero sí tomarlo todo como no personal. Y siempre exacto. tratar de hacer todo, desde la neutralidad, ¿no? Y también hacerle saber a las otras personas cómo nos sentimos. Y esto es bastante amplio, Nair, pero tú tienes un programa que vas a hacer ya, que es para las personas que quieran aprender a diseñar conversaciones. ¿Cuándo es? ¿Cómo te contactan? ¿Cuándo se inscriben? Porque ya me están haciendo señas por allí que se nos está acabando el tiempo y no quiero que, bueno, que se vayan sin esa información. Cuéntanos. Seguro, seguro. Y quería agregar de todas, me encantaron todas, también la parte de la proxemia. La Ujú. proxemia es el espacio que hay para acercarse al otro y conversar. Ahí en la cultura venezolana hay algunas provincias o estados donde tocan para hablar, tocan Ajá. muchísimo. Sí, sí, Entonces, el respeto también desde el espacio de que desde donde me comunico con el otro, tanto para tu adolescente como para tu jefe o tu esposo. Entonces, ese es un espacio que también hay que estar atentos y pendientes, sobre todo, y más cuando si no sabemos que es kinestésico, si sabemos que es visual o si es correcto. auditivo. Entonces, interesante poder tener ese recurso para saber hasta dónde acercarme para poder conversar. Claro, para no incomodar, así es. ¿Cuándo es la Y cosa, Nair? bueno, Cuéntanos. a ver, es un taller que se llama Conversaciones que Transforman, es el viernes 27 de este mes, de 8 a 12 del mediodía. Va a ser en el restaurante La Mela, en el centro comercial Boleita Center. ¿Qué vamos a ver allí? Bueno, va a ser un taller interactivo, un taller de reflexión, un taller de alguna forma de acción para potenciar tu lenguaje, para poder adquirir una habilidad, competencias, herramientas y descubrir esas conversaciones que de alguna forma puedan cambiar tu entorno, también pueda ser un autodescubrimiento de ese lenguaje que a lo mejor es posible indagar, es posible que esté allí y no lo habías visto de alguna forma. También vamos a tener ejercicios fíjate que aquí tengo uno, de practicar la asertividad, de poder diseñar una conversación, de poder hacer esas preguntas poderosas Correcto. que donde podemos llegar en el momento y tener esa capacidad de ser asertivo a la hora de hacer esa pregunta. Entonces eso va a Excelente. ser durante 4 horas. Te hago la promesa de que no va a ser algo teórico, sino teórico, práctico, Excelente. donde tú vas a ser el protagonista, donde de alguna forma vamos a poder escucharte, conocer, interactuar, vas a conocer a otras personas que van a estar allí y va a ser unas 4 horas bien divertidas, de aprendizaje, de reconocerte, no solamente con lo que estás diciendo, sino de reconocer también y de poder hasta de disentir, porque a veces no es lo que decimos como lo decimos, sino
¿qué podemos discutir cuando hay esta emoción que realmente ni la vemos ni la reconocemos? Entonces, ese espacio de autenticidad donde tú vas a también abrir desde eso que pienses y sientes, cómo poder distinguir también si estás en un espacio de víctima, de un espacio de perseguidor o un espacio de salvador para Ah, poder no, ya yo quiero conversar ir, con el otro. ya, porque vamos a salir ya con casi que con el diseño listo. ¿Y cómo te Sí, contactan, sí. Nair, para poder Bueno, reservar en el taller? mi Instagram es nairgonzalez.a. A través de mi Instagram me puedes escribir por DM y también por el WhatsApp que está allí en mi Instagram. También mis números telefónicos son 0414-920-0205. Excelente. Entonces, bueno, por allí te contactan, Nair. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Así que, bueno, no se pueden perder ese taller porque eso es ya. Así Ya, que ay, sigan a Jessy, y Nair. tengo un canal que se llama Conectando con tu lenguaje en Telegram, Excelente. En Telegram. donde Ok. pueden agregarse si es su Ah, deseo. ese chisme no me lo Allí, habías dicho. Así que ya te voy a seguir y yo también por allí ahí. doy píldoras Ay, mira qué bien. semanal de todo esto que conversamos el día de Ya hoy. mismo. Y vamos a dejarlo escrito también en luego que posteemos el programa para que entonces ya todos estemos conectados también por allí. Gracias a todos los que nos Ok, acompañaron el día de hoy en la emisora. ok.